Estamos en el Parque San Felipe el Fuerte, queridos compañeros de aula, amigas y amigos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro. Así habló Zaratustra, un filósofo que ha dejado en su tiempo y en nuestro tiempo importantes enseñanzas para la consolidación, sobre todo del espíritu, de esa alma, de la inteligencia, que siempre debemos establecer como una vinculación, casi que la simbiosis, nuestro ser con nuestro sentir, nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos y tratar a los otros. Hoy voy a leer uno de los capítulos que lo voy a dejar allí en este grupo de WhatsApp para que lo lean con detenimiento. Sin embargo, algunas de las frases de este capítulo que se llama Del Amigo, se lo voy a leer en este momento. Dice así: Del Amigo. Medita el solitario. Aquí hay uno de más, aunque solo siempre se acaba por ser dos. Yo y mí se empeñan en apurados coloquios, cuál insoportable sin amigos. Para el solitario el amigo es siempre el tercero. Este cual corcho impide que el coloquio vaya y pique. Muchas honduras hay. Acechan a los solitarios, por eso ansían amigos y altura. Más adelante, este libro dice: la compasión con el amigo debe ocultarse bajo una cáscara dura. Has de romperte un diente con este bocado, así será fina y dulce tu compasión. Eres para tu amigo aire puro y soledad, pan y medicina. Hay quien no puede romper sus propias cadenas y sin embargo redime a su amigo. Y por ahí se va el filósofo, que no los voy a aburrir en este momento de mi lectura, porque quiero que la hagan ustedes mismos. Recuerden que Nietzsche es una traducción, por supuesto tiene ciertos problemas en el aspecto de como no hay una interpretación del libro, sino una traducción, a veces se pierde lo que es el contexto de la oración. Nosotros nos empeñamos siempre como una sociedad, porque nosotros en solitario no podemos estar. Siempre nosotros tenemos que estar en compañía. Y una de las mejores compañías que uno puede tener es la compañía consigo mismo. Porque uno tiene que hablar consigo mismo. Uno tiene que hablar con su entorno, con su naturaleza. Hoy estamos en un parque. Sin embargo, el mejor parque, como también algunos que se refugian en la religión. La religión más hermosa que puede haber es esa relación que tú tienes con tu propio corazón. A veces nosotros nos llamamos amigos y realmente lo que somos cómplices por no querer romper esa vinculación o estar molesto o que se molesten con nosotros. Entonces nos limitamos a decirle ciertas cosas a nuestros amigos. La verdad, dicen por allí, la verdad duele, pero es la verdad. Pero con esa expresión no quiere decir que vamos a perder la sutileza. Uno puede decir la verdad por muy dura que sea, pero uno tampoco convertirse una piedra en no saber que el ser que uno le va a decir ciertas verdades es un ser humano que siente, que padece, que tiene ciertas cosas en su vida que le puede afectar, y que eres tú, si realmente eres un amigo o una amiga, que debe conseguir en ti no solamente el hombro, porque hay gente que se acostumbra solamente a colocar el hombro al amigo para que llore, o ponerse a llorar al lado del amigo. Yo creo que alguien que llora no necesita más motivos para llorar. Alguien que está preocupado no debe tener otros elementos para preocuparse. Alguien que está deprimido, nosotros no le deberíamos afianzar esa depresión. Pero tampoco ser esas personas tan duras en decir: dale, sale para adelante, no te preocupes, eso va a pasar, ¿no? Porque es estando allí, en ese momento, en esas circunstancias, que uno ve si supera o no supera. Nosotros a veces nos convertimos en cómplices de algunas cosas para seguir siendo, bueno, el panita, ¿no? La persona que siempre está a tu lado, que te dice cosas bonitas, pero que no te sienta en la realidad. Nosotros creemos fundamentalmente que un amigo te dice las verdades, pero un amigo también te aconseja y un amigo también te consuela, sin que llegue en cada uno de esos pasos a detenerse en uno de ellos. Es como la cuestión del duelo, pues, o el duelo que dice antes, en la primera impresión, es no creerlo. Luego de que no crees la situación que sucedió, llámese traición, llámese una pérdida,
La primera impresión es no creerlo, negarlo, que se llama la negación. Luego que pasa esa etapa de la negación, entonces comienza lo que es la acusación, ¿no? La acusación, la rabia, la rabia que a veces se puede extender, donde tú dices, bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿O por qué me lo hicieron a mí? Y luego viene lo que es la etapa de entender el proceso y asumirlo como tal, que es parte de la etapa de la vida. Y la única manera de que tú puedas superar un tipo de duelo, llámese como se llame, es pasar primero por estas tres etapas para luego poder tener en su corazón liberado, su corazón bien firme y sólido para superar ese duelo. Y en la medida que tú superas ese duelo, llámese como se llame, traición, llámese derrota, llámese fracaso, llámese como se llame, ese tipo de duelo, entonces que tú puedes construir la superación del mismo. ¿Y cómo lo superas? Aprendiendo de las equivocaciones que tuviste, los errores que tuviste, aprendiendo del fracaso que tuviste. De ese fracaso no es un fracaso, sino es una piedra fundamental para poder construir tu éxito y tu futuro. Entonces queríamos establecer a través de la filosofía, que es la ciencia del amor, la podíamos definir así, la filosofía es la ciencia de ciencia, pero que está basada sobre el amor al conocimiento. De ahí viene más o menos la palabra filosofía, amar el conocimiento, y el primer conocimiento que nosotros debemos amar es el conocimiento a sí mismo. Si tú no conoces, si tú no te conoces, ¿cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo va a ser tu proceso de adaptación? ¿Cómo te relaciones contigo mismo y con tu entorno, con tu realidad? Entonces difícilmente vas a poder superarlo. Los libros, una de las cosas fundamentales, luego que lean, y me gustaría su interpretación de cada uno de estos elementos que les estoy manifestando el día de hoy, los libros tienen que buscar la posibilidad de enamorarse también de lo que es la lectura. Siempre han dicho por allí, quien no lee tiene una vida, y quien lee tiene tantas vidas como los libros que han leído. Porque el que escribe un libro no lo hace de la nada, lo hace de un conocimiento propio o ajeno, lo hace de la observancia, de la observación, lo hace sobre una realidad actual, una realidad que pasó, o una realidad que, aunque absurdo le parezca, puede suceder. Pero ¿cómo puede suceder? Cuando uno observa, cuando uno tiene la percepción de ver la vida tal cual como es, entonces, y ver ciertos elementos como lo es las situaciones que le pueden pasar en la vida, por supuesto que tú puedes prever ciertas circunstancias. Pero cuando uno prevé ciertas circunstancias, no es decreto, porque nosotros observamos sobre todo la madre o el padre, que a veces en vez de prevenir, lo que hacemos es crearle temores y miedo a las personas que uno cree que ama o que uno manifiesta que ama. Y hay unos ejemplos muy sencillos, muy prácticos. Por ejemplo, cuando un niño, tú puedes observar tu niño o un hermanito o un sobrinito, un primito, y lo ves en un parque montado en una bicicleta, en una patineta, montado en un árbol, lo que sea, y puede estar pasando todo el santo día montado en esa patineta, en ese árbol o en esa bicicleta, y no pasa absolutamente nada. Pero entonces hay un adulto que tiene sus propios miedos y le genera miedo a ese ser que está en un proceso de evolución, y entonces le da una orden. Y el cerebro es muy obediente. Una de las órdenes es decir, cuidado si te caes. Y es como que le dijo al cerebro, cáete. Y puede haber estado 5 horas montado en ese árbol, 5 horas montado en esa patineta, 5 horas montado en esa bicicleta, y en el momento que le dices, cuidado si te caes, es en ese preciso momento que el niño se cae. Por eso es que nosotros tenemos que saber, como nuestro cerebro es muy obediente, nuestras palabras también son muy importantes, sobre todo si te lo dice alguien que para ti es una persona que es un ascendente, una persona que genera en ti confianza, que genera en ti cierta autoridad. Si las cosas que tú dices, que tú le dices a esa persona que te tiene a ti como referente, pueden considerarse algo muy negativo, lo vas a asumir como tal. O como un paciente. Un paciente, antes de ser paciente, pudo haber tenido la enfermedad y no ha ocurrido absolutamente nada hasta que se entera que tiene una enfermedad. Y es en ese mismo momento que se acelera el proceso degenerativo y lleva, en muchos de los casos, a la muerte, mucho antes que cuando tenía que ocurrir.
¿Por qué? Porque ya el cuerpo, entonces se le da una orden que estás enfermo, al cuerpo se le da una orden que tu final está muy próximo y lo que hace el cuerpo es acatarla, bueno, para que extender algo que al final va a llegar. Entonces acelera ese proceso de desmejoramiento de la salud y por eso ustedes saben y se han enterado tal vez de algunos pacientes, por ejemplo, de enfermedades muy terribles, que llaman catastróficas como el cáncer, pudieron haber tenido ese cáncer más de 15 años, 20 años en su cuerpo, pero no lo conocían y apenas le detectaron y le dijeron, usted tiene cáncer, no dura 2, 3 semanas y fallece. ¿Por qué? Porque le dan la noticia, le dan una noticia sin haberla procesado, sin haber preparado al compañero. Y ese compañero y esa compañera tampoco ha tenido la fortaleza de asumir con bastante tranquilidad en lo que se sabe, de decir, bueno, si me queda tanto tiempo según las expectativas, bueno, entonces yo digo, bueno, voy a tratar en lo posible en este tiempo de hacer de mi vida una vida cada día más digna y un recuerdo que voy dejando cada día más profundo y una huella que estoy dejando para que otros, los que vengan detrás de mí o de cualquier otra persona, puedan asumir parte de mi ejemplo como una esperanza hacia más allá, pues una esperanza hacia un futuro, por supuesto, mejor. Nosotros vivimos en una sociedad que normalmente es una sociedad que se alegra de los fracasos, que se alegra de las tragedias, que se alegra del sufrimiento, que se alegra, que se ríe de los padecimientos de los seres humanos, y es por eso que ustedes observan cómo a veces observamos una persona que se cae delante de nosotros y la primera reacción involuntaria que tiene el ser humano no es levantarlo en la mayoría de los casos, sino burlarse de esa realidad. No es que no sea gracioso, porque tampoco somos unos seres humanos, pero la primera intención que uno debe tener como ser humano, como ser humanista, como ser solidario, la primera reacción debe ser es ir al socorro o a la ayuda. Y la segunda reacción debería ser preocuparnos por la salud de esa persona. Si se cayó, ¿qué ocurrió? Pudo haberse lesionado. Ah, bueno, y si es un amigo, más todavía, y si no es un amigo, también. Pero si es un amigo y uno observa que se cayó, primero, óyeme, buscar socorrerlo. Segundo, preocuparse porque se pudo haber ocurrido alguna tragedia, algún daño en ese ser. Ah, bueno, y si llega el caso que es muy amigo y resulta que ni se golpeó, ni se lesionó y está completamente sano, ah, bueno, entonces viene la otra parte muy humana también, que uno empieza al chalequeo como una medicina adicional a la vergüenza de la persona. Ahí uno, si es realmente amigo de la persona, uno dice, oye, vale, no sea tan torpe, vale, vives cayéndote por allí. Pero es en ese momento cuando ya los demás elementos que hemos establecido sabemos que están salvados. Entonces, igualito como hablamos anteriormente, la parte de la amistad, la parte de cómo ir aceptando ciertas cosas un poquito difícil, también los duelos, las traiciones, los fracasos y las frustraciones, bueno, también nosotros tenemos que irnos preparando nuestra vida a cualquier otro escenario. Cuando tú te preparas en un escenario en el cual cualquier cosa que te pueda pasar, tú debes tener unos elementos, cómo superarlo, entonces va a ser sobre todo, va a ser mucho más fácil superar esos elementos importantes. Entonces voy a dejarle un escrito allí. Voy a solamente dejar este esbozo acá hasta este momento. Luego que ustedes comiencen a analizar la lectura y la van interpretando con esta introducción que le estoy haciendo, espero que en el grupo de WhatsApp que tenemos escriban sus comentarios, sus opiniones, su forma de ver, algunas inquietudes que tengan, e inmediatamente, ahora sí sería con un audio, solamente no video, sino un audio para que no pese tanto, yo le voy a responder a cada uno de ustedes. Desde acá, de este hermoso sitio, esta hermosa locación, con este aire que aunque hay un poquito de calorcito, pero lo que nos inspira es pasión, se despide de ustedes su profesor Ilmer Belisario. Nos vemos la próxima semana.